Hola, ¿qué tal? Estás participando en Encuentra tu talento con José María Calvo de Andrés. Sé bienvenido, sé bienvenida. Los que me conocéis sabéis que vivo y emito desde El Escorial, Madrid. Comencé hace tiempo saludándote como amigo oyente, como suelen hacer los medios. Nunca me gustó ese saludo. Me daba siempre cuenta de que se puede oír sin escuchar y cambié a llamarte escuchante, como has visto cada día. Hoy te ofrezco algo más. Te propongo que me escuches, sí, y te he saludado diciéndote que estás participando, que eres partícipe de estos diálogos. Es un paso más en nuestra comunicación. Un diálogo se da al menos entre dos personas, y yo dialogo contigo y espero que, además de escucharme con atención, te comprometas, que seas activo cuando llegue a tu vida, que sea algo vivo para ti, que transformes tu vida para vivir más plenamente. Y si también consigo que dialogues conmigo, estoy dispuesto para que nos ayudemos mutuamente. Te digo esto porque beneficia lo que se incorpora a la vida, lo que se vive. Y no eres simplemente oyente, e incluso cuando escuchas con atención y te llega algo dentro, eso puede quedarse ahí y no producir los efectos que pretende. Este diálogo, como todos estos diálogos que te ofrezco, quiere producir una transformación real en ti. Y esto no ocurre cuando solo entiendes algo, sino que es necesario que lo sientas dentro de ti y lo incorpores a tu vida. Te has parado un momento, has detenido el curso de tu vida de cada día para dirigir la mirada hacia ti, hacia tu interior. Has elegido el programa más idóneo para que tú mismo puedas ayudarte a progresar y a desarrollar una forma de vida más de acuerdo con lo que tú deseas. Yo no soy experto en nada, sino que eres tú. Cada persona es experta en cómo desea vivir. Te ofrezco este espacio de diálogo, de reflexión filosófica que te anima a descubrir tus talentos para dar más sentido a tu vida. En el diálogo que mantengo contigo, hoy quiero reflexionar sobre otra idea profundamente humana. Es esta. Tú y yo somos creadores de mundos. Cada persona es creadora de mundos. ¿Recuerdas que casi todos los programas te hablo de aprender a pensar, de desarrollar el pensamiento crítico y cuidadoso? Quizá te preguntas, ¿dónde y cómo consigo aprender a desarrollar estas habilidades? Y volveríamos al tema de la educación. ¿Recuerdas cuando eras niño? Te he hablado de la importancia del preguntar, de que la filosofía consiste sobre todo en preguntar, en hacerte preguntas, en cuestionar la realidad. De niños estabas descubriendo el mundo y hacías preguntas constantemente. La más famosa es el célebre ¿y por qué? Los niños a cierta edad, ¿y por qué? Que desgraciadamente la mayoría de las veces llegaba al cállate niño o porque lo digo yo del adulto. Ya he estudiado este tema en mis libros. Únicamente recordarte que, a mí me pasó durante algún tiempo. No muy largo, gracias a Dios. Siempre he sido muy preguntón. Y en cierta ocasión pregunté una duda y me respondieron delante de todos los compañeros. Calla, niño, y escucha. No quieras descubrir el Mediterráneo. El Mediterráneo ya fue descubierto hace tiempo. Me quedé frustrado. Deseaba meterme debajo del pupitre. La tierra no me tragó, pero yo no volví a hacer preguntas sobre todo en público, durante un tiempo.
¿Puede suceder esto a muchos niños y en muchas ocasiones? ¿Se puede ir matando la curiosidad? En el aula se te pide silencio, obediencia y atención. Yo más tarde descubrí el Mediterráneo, que nadie lo había descubierto. Era mi Mediterráneo que yo descubrí para mí. Y así fui descubriendo en la vida cantidad de cosas que eran mías, no que hubiera descubierto otro. Porque el ser humano se hace preguntas constantemente sobre todo lo que le rodea. Siente esa necesidad de preguntar para llegar a ser. De hecho, se pregunta desde ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Para qué todo? La filosofía, desde sus orígenes, ha centrado su ser en la búsqueda de este sentido. No es la primera vez que cito a Friedrich Nietzsche. Dijo en su obra El ocaso de los ídolos: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Cuando te falta el porqué, el tuyo propio, puedes encontrar problemas en tu vida. No ves sentido. Cualquier dificultad te desanima. Te faltan las garantías que te sostenían antes, cuando había alguien, una verdad a la que agarrarte, un Dios que te resolvía las cosas. Y ahora buscas tu porqué. Y el porqué no lo recibes de nadie. El porqué lo tienes que inventar tú. Es una afirmación vital tuya. Vives rodeado de opciones, estímulos y discursos sobre el éxito, pero casi siempre con una sensación difusa de vacío, en la que ni siquiera sabes qué significa esa palabra de éxito. Mucha gente sabe cómo hacer cosas, producir, adaptarse, rendir, pero no para qué. Y entonces su vida deriva en ansiedad, en agotamiento, en desorientación. Tienes una autoestima baja, y la autoestima es la base de tu vivir. A veces escuchas las voces de la sociedad diciéndote lo que debes hacer, cómo vestir, cómo pensar. No te veas mal, no te trates mal, no tienes que ser perfecta. No hagas caso, acéptate, mira tus valores. Te advierto que sin un propósito que valga la pena, el cómo se rompe. No podemos controlar todo lo que nos pasa, enseñan los filósofos estoicos, pero sí lo que hacemos con ello. Mientras exista un porqué que nos implique de verdad, siempre habrá algún cómo posible. Este sigue siendo el desafío del sentido. Vivimos rodeados de opciones, estímulos, discursos sobre el éxito. Pero todo lo recibimos en lo que es el hacernos a nosotros mismos. Y el ser humano se hace por medio de la educación. La educación comienza en el hogar, luego en la escuela, en la calle. Nos educamos en todas partes. En esto consiste nuestro vivir, en este educarnos en todas partes. La educación no tiene como objetivo que te adaptes a lo que hay, sino que puedas desarrollar tus habilidades, tus talentos, como hemos hablado en tantas ocasiones. Debería ayudar mucho más a descubrir la capacidad creadora de las personas. No solamente transmitir información, sino desarrollar la inteligencia humana y sus múltiples talentos, donde se cristalizan las potencialidades del ser humano en el desarrollo de su personalidad, en el despertar la conciencia, la imaginación, la responsabilidad. Yo siempre he propuesto, y no es algo mío solo, que el niño es el centro de la educación antes que los libros y antes que el profesor. Pero el profesor es muy importante, es fundamental. Un profesor crea mundos. Hay profesores que no solo transmiten información
y piensan que el saber del profesor es el mediador del conocimiento, el responsable de transmitir la mejor respuesta, la más probada y eficiente para afrontar las situaciones que se presentan en el ejercicio de la profesión, sino que ayudan a cambiar la mirada, crean curiosidad, deseo de aprender y de comprender, confianza intelectual, amor al conocimiento sobre todo. Y un alumno puede descubrir toda su vocación gracias a eso. Ahí es donde aparece ya claramente la persona como creadora de mundos. En casa y en la escuela los estudiantes no deben limitarse a reproducir fielmente el pensamiento establecido y se les debe ayudar a desarrollar un pensamiento autónomo y a no aceptar las respuestas dadas, sino a dudar, a preguntar, a cuestionarse la realidad. Proponemos una educación liberadora en la que los estudiantes puedan aprender a ver, a resolver problemas nuevos en situaciones y contextos nuevos. Y como hemos dicho en todos los programas, esto lo puedes y debes hacer tengas la edad que tengas. A cualquier edad puedes aprender a cuestionarte la realidad y a desarrollar tus talentos. Vivir es hacer mundos, afirma el filósofo Goodman. Me ha gustado encontrar este texto, porque yo he pensado siempre que vivir consiste en crear mundos. Vivimos, vives y los seres humanos creamos nuevos mundos cuando vivimos. Quieras o no quieras, en cada momento de tu vida vas construyendo mundo, tu realidad, aunque en muchas ocasiones no seas consciente de ello. En este crear tu mundo consiste en encontrar tu talento para que tu vivir adquiera más sentido y seas más consciente de tu vida de cada día. Te hago una pregunta. ¿Has pensado en el valor de la palabra? De tu palabra y de las palabras en general. ¿Has sentido dentro de ti momentos en que te encontrabas desanimado, confundido, y cómo una conversación auténtica cambiaba completamente tu manera de verte a ti misma e incluso tu forma de mirar la vida? Percibiste que no cambió el mundo físico, pero sentiste que sí había cambiado tu espacio interior, tu esperanza, tu interpretación de la realidad. De esta manera creaste un mundo nuevo, más humano para ti. Una conversación crea un mundo. Una palabra de confianza puede abrir un mundo nuevo en otra persona. Habrás pensado que tú y yo y toda la sociedad camina construyendo la realidad que habitamos y que estas construcciones sociales afectan a la forma en que pensamos e interpretamos el mundo, ¿verdad? Afectan a quién eres y a cómo eres. El filósofo Bourdieu observó que la forma en que percibimos la realidad está influenciada por nuestras experiencias y entornos sociales, y que nuestros propios gustos o preferencias culturales no son exclusivamente personales, sino que están moldeados por la posición que ocupamos en la sociedad. ¿Estás de acuerdo con Bourdieu? ¿Lo has percibido o lo percibes así? Vivimos, pensamos, sentimos desde el lugar que ocupamos en la sociedad. Es importante tenerlo presente, como te mostraré a continuación. En ocasiones pensamos que el mundo es simplemente algo que encontramos delante de nosotros, algo ya hecho, fijo, establecido, y que a ese mundo tenemos que ir acomodándonos poco a poco desde que nacemos. Y los poderes sociales, políticos, seguramente así lo pretenden. Pueden anhelar que seamos ovejas dóciles dentro del rebaño social. Has experimentado, la experiencia tuya, humana, te muestra algo diferente. Cada persona interpreta, transforma y recrea continuamente la realidad a través de sus ideas, a través de sus decisiones,
de su sensibilidad, de su manera de vivir. Si nos paramos a pensar, vemos que cada vida humana contiene la posibilidad de abrir caminos nuevos. Incluso en circunstancias difíciles, la persona conserva una capacidad extraordinaria para reinterpretar su experiencia y dar un nuevo sentido a su vida. Descubrir el talento personal es sobre todo descubrir esta responsabilidad creadora, porque en el fondo toda persona deja una huella y participa en la construcción del mundo humano. El ser humano es el único ser que posee la palabra, dijo ya Aristóteles. La palabra, el lenguaje. Los lenguajes son hechos por nosotros y no hallados ya construidos, y la verdad es una propiedad de entidades lingüísticas, escribe el filósofo Richard Rorty. En casi todos los programas te hablo de la importancia que tiene tu palabra y la que tú tienes con la palabra. Eres tu palabra, decíamos en el programa anterior. ¿Nos dais la palabra? Reclaman los jóvenes en mi libro del mismo título. Sin la palabra no eres nada, no eres nadie. La palabra te permite ser tú, pensar por ti mismo. Yo mismo me realizo en diálogo contigo por medio de la palabra, y también cuando escribo mis libros. No hay un único mundo, y tampoco ese mundo está hecho ya. No hay un solo tipo de sociedad a la que debamos someternos. Eres diseñador de mundos, piensas y diseñas mundos. El centro de la organización espiritual de la realidad está en el hacer. Se hacen mundos haciendo, o dicho de otro modo, se está en el mundo mientras se hacen mundos, escribe el filósofo Ernst Cassirer. No vivimos solo en la naturaleza, vivimos en un universo simbólico creado por nosotros, creado por ti. Lenguaje, el arte, la religión, la ciencia, los mitos, todos ellos son mundos humanos. La persona, pues, no se limita a adaptarse al mundo, sino que interpreta y configura simbólicamente la realidad. Este punto es importante para la vida humana, para tu vida. No tienes cultura, haces cultura. Tienes una responsabilidad creadora. Aprendes a convivir. Eres talento, eres creatividad, libertad. Y si no, no eres nada. Podemos preguntarnos, ¿qué entendemos por creatividad? Creatividad es la capacidad para dar, tener y ofrecer buenas ideas, define Guilford. Voy a terminar este capítulo, luego seguiremos con este programa en el siguiente capítulo sobre la creatividad. Hoy voy a terminar con una anécdota que creo recordar que se le atribuye al magnate John Rockefeller. Se cuenta que en cierta ocasión fue a visitarlo su administrador general para exponerle una petición. ¿Qué deseas?, le preguntó Rockefeller. El administrador respondió: mire, jefe, llevo con usted más de 20 años, nunca me he quejado, tengo un sueldo muy bueno, pero últimamente, mirando los sueldos de los empleados, me ha llamado mucho la atención uno de ellos. A ver, dime, ¿de quién me hablas? Pues mire, yo estoy currando todo el tiempo sin parar. Y como tenemos las oficinas ahí con las cristaleras, veo a este compañero de al lado que se pasa todo el día paseando y mirando por la ventana. Y he comprobado que gana más que yo. ¿Cómo puede ser eso? Rockefeller lo miró y sonrió. Luego dijo: cuando me traigas las ideas que me trae él, entonces te pagaré lo mismo que a él. El valor de la creatividad. Bien, amigo, aquí terminamos este capítulo, que no quiero que sea demasiado largo. Ya sabes que lo puedes encontrar en las redes sociales también, en mi blog, https://josemariacalvo.blogspot.com, y ahí también, si quieres, puedes suscribirte a mi programa y así recibes todas las cosas cada vez mucho más
con mucha más facilidad. Hasta el próximo capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo.